Don Agustín, no hay ninguna dificultad, salvo que la solicitud la pide don Francisco Domingo Delgado, entonces la resolución autoriza a don Francisco Domingo Delgado para hablar. Pero es verdad que en las firmas está su nombre, don Agustín González Martín, ¿no? Y por lo tanto no hay ninguna dificultad, no bloqueemos la participación. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, señor alcalde, gracias por permitirnos un poco el traer hoy la palabra de la propia plataforma. Yo me he confeccionado unas notas un poco el discurso que queríamos presentar hoy. En primer lugar, esta no es la primera intervención que hacemos en un pleno, también lo hemos hecho en otros ayuntamientos. Y sí agradecer al grupo Unidas se puede, por permitirnos, o digamos, de alguna manera servirnos de avanzadilla también para traer nuestro discurso, nuestro ideario a este pleno. En primer lugar, decir que la plataforma por un nuevo modelo energético es una plataforma ciudadana, es un grupo, digamos, conformado a nivel estatal, del conjunto del Estado. Quizás han destacado dos grupos locales, uno el de Madrid, obviamente, por razones de ser capital del Estado, pero también el de Canarias se ha distinguido especialmente en la lucha, digamos, por la defensa, sobre todo, de las energías renovables, cuestión que no me cabe duda que es algo compartido en general por todos los grupos. Yo creo que ningún partido político se desmarca de este punto de, digamos, de encuentro. Y al mismo tiempo nosotros el 16 de julio del año 2013 nos constituimos formalmente, nos presentamos, digamos, en sociedad, y desde entonces hemos venido trayendo un poco el discurso de las alternativas al nuevo modelo, a un modelo energético como es el actual, y especialmente gravante en el caso de Canarias, ¿no? Nuestro ideario en particular se basa en 4 puntos muy sencillos, y por eso somos tan plurales desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista profesional. Por un lado, porque es lógico, es decir, en primer lugar trabajamos o pensamos que lo ideal es la reducción del consumo energético. Luego abogamos por el ahorro y la eficiencia energética en general en cualquier instalación que utilice energía, pero principalmente a nivel ciudadano. Y eso incluye, desde luego, la edificación como parte fundamental, es decir, el ahorro y la eficiencia en los edificios, del carácter, de la titularidad que sean. Y por otro lado, el conseguir o tener el objetivo de un 100% de energías renovables en un plazo que, de hecho, el propio Gobierno de Canarias ha puesto en papel, que es el año 2050 aproximadamente. Nosotros pensamos que se puede acelerar ese paso, sobre todo por la urgencia que también tenemos de que se combata de verdad el cambio climático, y más que incluso combatirlo, mitigarlo, porque está claro que está, digamos, avanzando más rápido que nuestra legislación y que nuestra sociedad. Y por otro lado, una parte fundamental, es decir, el nuevo modelo energético no sería nuevo ni sería modelo energético si no incluyese la participación ciudadana. Esta parte es fundamental, es decir, siempre hablamos de tecnología, siempre hablamos de que avanzan muchísimo las técnicas, pero lo cierto es que el papel final es el del ciudadano. Es decir, si tenemos unos sistemas muy eficientes que funcionan como robot, pero sin embargo nuestra parte de corresponsabilidad como ciudadanos no funciona, digamos que ahí está nuestra última frontera y nuestra, digamos, de verdad nota de distinción, porque el nuevo modelo energético parece que lo defiende todo el mundo, pero luego en la práctica hay diferencias sustanciales. Y entre ellas tenemos que hablar, aunque no sea el objeto de la moción, del autoconsumo, es decir, del autoconsumo basado en energías renovables, que sin embargo sí, traído en comparación con el sector en general gasista, sí vemos la diferencia de trato evidente que hay a favor del gas y en contra en general de las energías renovables, específicamente del autoconsumo, cosa que no parece nada lógica, que sería trasladar la responsabilidad de generar electricidad en la mayor cantidad posible en las propias edificaciones, y luego ya veremos si nos hace falta consumirla de la red en general, ¿no? Hablando ya propiamente del gas natural, tengamos en cuenta que es un recurso fósil, es decir, no nos engañemos, estamos apostando, si en este caso, sobre todo especialmente entendemos que el Gobierno de Canarias, por la instalación del gas natural en las islas, y que tampoco no contribuye a la reducción de la dependencia energética que tenemos. En todo caso, estamos, como dice un compañero nuestro, diversificando esa dependencia. Hemos pasado de depender exclusivamente del petróleo a otro combustible fósil, pero al fin y al cabo estamos en las mismas cuentas. No lo tenemos en Canarias, no parece previsible que lo vayamos a tener,
y tendríamos que traerlos de fuera, ¿no? Por otro lado, también hay otra parte importante. Cuando se nos habla de emisiones de contaminantes del gas natural, se suele obviar una cosa, y es que no se contempla el ciclo integral de la producción del gas natural, porque las emisiones de verdad del gas natural están en el proceso de extracción en los lugares de origen. Está claro que si lo quemamos aquí en Canarias, que es una de las pretensiones que existe, las emisiones van a ser menores que la quema del petróleo, pero es que las emisiones del conjunto del ciclo de vida del producto, digamos que son mayores, y ya hay estudios que empiezan a evidenciar que efectivamente el gas es más contaminante en términos globales que el propio petróleo, ¿no? Por otro lado también hay un argumento que en realidad es muy débil, es decir, que mejora la competitividad. No es cierto, ni siquiera el de las empresas, y esto lo voy a explicar ahora en un apartado específico, y tampoco contribuye al ahorro familiar, que yo creo que son las dos cuestiones. Es decir, está claro que busquemos para Canarias aquellos argumentos que nos permitan ser más competitivos económicamente para nuestras pequeñas empresas, que son las que de verdad generan el empleo para nuestra gente y generan la riqueza que se queda en Canarias, y por otro lado esas familias que son las que pueden disfrutar o no disfrutar las ventajas de las energías renovables, ¿no? En el sentido de la competitividad, por ejemplo, podemos establecer un paralelismo con el sector eléctrico en general español. Sabemos que en Canarias pagamos la misma tarifa que en el conjunto del Estado, porque tenemos un REF que así lo ha respaldado y parece en principio positivo. Nosotros pensamos que en el fondo es un incentivo negativo, porque no nos indica a los canarios que generar electricidad en Canarias es más caro que en el continente, y por tanto da la sensación de que como no pagamos no nos cuesta, y en realidad nos está costando por otra vía, por los impuestos indirectos, por esa fiscalidad que de verdad está socavando el dinero y la riqueza de las familias y de las clases medias y no tan pudientes, sobre todo las más necesitadas. Y tengamos en cuenta que actualmente Canarias es un problema energético para el conjunto del Estado, y deberíamos asumir una responsabilidad en ese sentido. Es decir, 1.000 millones aproximadamente, entre 1.400 millones y 1.000 millones de euros cada año le costamos al conjunto del Estado desde el punto de vista de extracostes de generación eléctrica. Este paralelismo con el sector eléctrico hacia el gasista viene por un hecho muy concreto, es decir, si reproducimos el modelo gasista en Canarias, también vamos a reproducir el sistema de sobrecostes de compensación económica ahora en el sector del gas. Veamos cuánto supone más o menos aproximadamente el déficit de tarifa del sector eléctrico, que de repente parece que en la última reforma eléctrica había desaparecido, ¿no? Son aproximadamente unos 30.000 millones de euros, es una cantidad considerable que tenemos que ir pagando en los próximos 15 años. Es decir, no es que la electricidad esté barata o que no haya subido lo que debería, simplemente estamos diferiendo ese pago hacia las generaciones futuras, hacia los que estén dentro de 15 años, a base de inflar, digamos, errónea y ficticiamente un déficit de tarifa. En el caso del sector gasista va en torno a los 4.000 millones de euros, tampoco es nada despreciable la cantidad, y va en crecimiento, es decir, cuando los costes del sistema son superiores a los ingresos que tiene el sector gasista, esa cantidad extra anual pasa a formar parte de ese déficit que seguiremos pagando dentro de 15 años, y así vamos alimentando de una manera bastante irresponsable en general digamos, ese déficit de tarifa, ese déficit que va al bolsillo finalmente del ciudadano, que es el que paga realmente todo esto, ¿no? Tengamos en cuenta además una cosa, un detalle muy interesante, tanto en el sector eléctrico como en el sector gasista, quienes realmente pagan ese déficit de tarifa son los contratos minoristas, es decir, los grandes consumidores no lo pagan por una cuestión también de política industrial, es decir, si las industrias en general del Estado tuviesen que pagar la tarifa eléctrica que de verdad deberían pagar por sus costes, por el consumo que hacen de la red eléctrica, al final, pues obviamente se marcharían fuera de nuestro país. Sería un motivo más para marcharse, como ha surgido a partir de la subasta, por ejemplo, de los derechos de interrumpibilidad en el País Vasco, que amenazaron las empresas siderúrgicas vascas marcharse de allí, y finalmente hubo que hacer un apaño en la tarifa eléctrica del País Vasco específicamente para evitar esa diáspora o esa marcha de capital del sector siderúrgico vasco. De hecho, está reconocido en una sentencia
de la Comisión Europea, de que aproximadamente el 80% de la tarifa eléctrica y gasista en España para las grandes empresas está bonificada. O sea que esto es también un indicativo de que realmente se está primando el interés. Obviamente que hay que conservar la industria, obviamente que hay que potenciarla incluso, pero pensamos que esto forma parte más de la política industrial directamente que de la tarifa del sector eléctrico, del sector gasista, que al final pagamos los contribuyentes finales. Y luego, ya al aspecto más concreto de la moción, que son las propias canalizaciones. Sepamos que las canalizaciones, que efectivamente se pueden realizar a través de una autorización de instancias superiores, ¿no?, de Ministerio de Industria, de Consejería, etcétera, hay un sistema regulado para eso, también reciben una subvención. Es decir, no pensemos que esto alguien lo instala porque sí, gratuitamente, y nos llevan el gas hasta nuestra vivienda, sino que está subvencionado por el propio Ministerio principalmente. Hay casos en los que incluso hay ayuntamientos que han subvencionado la apertura de calles y la canalización del gas. Y luego vemos una cosa realmente complicada en esto, y es algo que entendemos que la Administración misma no se ha dado cuenta, es el desvío de inversiones, el desvío en el comportamiento de los consumidores a la hora de tener que elegir entre una tecnología y otra. Es decir, por ejemplo, una placa solar térmica para calentar aguas en nuestra vivienda, que supongo que es algo bastante común que cualquiera de ustedes pueda tener en su vivienda, cuesta aproximadamente unos 2.000 euros ya instalada. Han ido bajando muy lentamente, pero aproximadamente podría estar por ahí, ¿no? Y sin embargo el gas a lo mejor nos lo ponen en casa por una tarifa módica de entre 15 y 25 euros aproximadamente, dependiendo de nuestro consumo. Obviamente en una familia donde hay dificultades de recursos, plantearse esto entre una elección de 2.000 euros inmediatamente o de 15 todos los meses, aunque a la larga sea económicamente menos inteligente, al final la opción de una familia con dificultades para mantener sus recursos obviamente va a ser por optar por el gas, ¿no? Y en el fondo lo que está haciendo es una elección poco inteligente, pero es una elección hecha, digamos, sobre todo con el bolsillo, ¿no?, pensando en de verdad lo que puedo pagar todos los meses en esas pequeñas cuentas familiares frente a lo que la inteligencia, incluso la inteligencia económica, nos dice, que es apostar por aquello que dura más tiempo, que es más eficiente, que nos permite ser más independientes también energéticamente y que aún, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, les permite un ahorro y liberarse de determinados costes y, digamos, ser en esa línea más competitivos, ¿no? Y eso realmente es un poco lo que nos preocupa, cómo unas canalizaciones promovidas al fin y al cabo, permitidas, auspiciadas, no sé cómo podemos un poco adjetivarlas, por las administraciones públicas al fin y al cabo, supongan un quebranto precisamente para las empresas pequeñas. Y de eso sé lo que hablo porque he trabajado en el sector de la energía renovable durante bastantes años ya y he visto cómo desde especialmente el año 2009 para acá prácticamente han tenido que cerrar. Teníamos 3 fábricas de paneles solares fotovoltaicos, han cerrado las 3, teníamos 4 fabricantes de paneles solares térmicos, 2 de ellos incluso en nuestro municipio han desaparecido. Es decir, todo este pequeño tejido industrial que realmente no era muy importante, pero era significativo, y sobre todo esa gran cantidad de puestos de trabajo y de profesionales independientes, instaladores, electricistas, fontaneros, etcétera, han perdido también su medio de trabajo, silenciosamente porque no han montado ninguna huelga, sí se han pronunciado a veces en medios de comunicación, pero obviamente luego no se le ha hecho demasiado caso. Para nosotros creemos que desde el nuevo modelo energético lo fundamental es apostar por el empleo local, por la pequeña empresa local, que es la que de verdad genera ese empleo, y si por otro lado estamos haciendo una política en la cual no reflexionamos cuáles son las consecuencias de la introducción del gas natural en Canarias, sea para el uso térmico, sea para uso eléctrico, realmente al final no nos habremos dado cuenta y alguien habrá desaparecido casi sin hacer ruido, y al fin y al cabo también desaparecen esas posibilidades de desarrollo de las comunidades de vecinos, de los propios vecinos en sí mismos, en aquellos que pueden permitírselo en su propia vivienda, simplemente porque alguien ha tomado una decisión de dar relevancia, digamos, en este caso al combustible como el gas,
o a otros combustibles frente a las energías renovables, que son las que sí tenemos aquí, porque aquí no tenemos un problema energético, también lo tengamos claro. En Canarias no estamos en riesgo para nada energético, el riesgo nos lo plantean las energías fósiles realmente, porque muchas veces se dice, bueno, si no hay viento, si no hay sol, cada vez por suerte esa tecnología a la que tanto apelamos también avanza más, también en la acumulación. No voy a poner el ejemplo del hierro en particular, que también tiene sus pros y sus contras, tiene sus defectos, pero sí hay posibilidades de acumulación a nivel local y a pequeña escala que están infrautilizadas, que se pueden desarrollar perfectamente y que se pueden integrar también en los costes, digamos, contemplados en un edificio desde su, digamos, su proyecto inicial hasta que de verdad se ejecuta, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad pensar en esas consecuencias, en los profesionales que dejamos apeados y en las oportunidades que estamos dejando a un lado, si apostamos por una tecnología que tiene una vida útil de 50 años en el caso de una regasificadora, de 25 años en general en instalaciones consumidoras. Son 25 años de oportunidades perdidas que no sabemos si de verdad vamos a recuperar. Muchísimas gracias por escuchar, que también es importante, y gracias aquí a Unida Se Puede también por acompañarnos en darnos voz. Muchas gracias. Muchas gracias, don Agustín. Intervenciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer las dos intervenciones, tanto la de Agustín, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que sin duda es un colectivo de personas que lleva trabajando muchísimo tiempo en defensa del desarrollo de las energías renovables en Canarias, con gente de acreditada cualificación, y que además ha mostrado en todo momento tener una gran capacidad de trabajo y de iniciativa con respecto a este tipo de cuestiones, por una simple cuestión de lógica. Y también, como no puede ser menos, agradecer las reflexiones del compañero Damián, al que solo le haría una pequeña postilla. Butano y gas natural no es lo mismo, pero a partir de ahí admitimos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, todas sus puntualizaciones y sus aportaciones a este debate, que es un debate muy importante, que al final es el debate que tiene que ver con el modelo de desarrollo que queremos para esta isla, para este archipiélago, probablemente para el planeta. Y me alegra, además, que hoy pueda decir que Coalición Canaria y el PSOE nos han presentado una enmienda que recoge en buena parte el espíritu de la moción que hoy estamos defendiendo aquí. Una enmienda donde se pide solicitar al Gobierno de Canarias que no autorice la instalación de canalizaciones de gas urbano en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, instar a un compromiso serio y responsable, porque lo contrario, desde luego, las políticas que se han realizado hasta ahora eran bastante irresponsables, pues piden un compromiso serio e irresponsable de las administraciones estatal, autonómica e insular para impulsar las energías renovables, y reiterar el compromiso de la corporación en el impulso de las energías renovables dentro de nuestro marco y capacidad de actuación. La verdad, compartimos lo expresado en esta enmienda, pero sí nos gustaría puntualizar algunos aspectos. Nos parece que, de hecho, estas solicitudes que se hacen aquí son perfectamente complementarias con otros de los acuerdos que tenemos en esta moción, donde hablamos de medidas concretas a poner en marcha y que entran dentro de lo que un ayuntamiento puede realizar y desarrollar en sus labores y en su función, porque al final también se trata de una, antes lo decía el alcalde con respecto a otra moción, se trata de una decisión política. Y probablemente, aunque parece que todos los presentes y las presentes apuestan por las energías renovables, a la hora de la verdad, pues las políticas que se realizan en apoyo a esas energías renovables no tienen el efecto que debieran. El plan energético de Canarias del año 2007 establecía que en el año 2015 se podía alcanzar, si se hubiesen aplicado las medidas necesarias, un 30% de energías renovables en el archipiélago canario. A día de hoy, el archipiélago apenas tiene un 10% de abastecimiento. ¿Qué hemos perdido en este tiempo? Pues 300 millones de euros que se podían haber dejado de invertir en pagar la entrada de combustibles fósiles de fuera y el gas natural, como decía bien Agustín,
también es un combustible fósil, y desarrollar un sector energético propio que acabe con el monopolio que actualmente algunas empresas tienen en el archipiélago, que permita esa soberanía energética que necesita el archipiélago canario en caso de una crisis económica o una crisis bélica de cualquier tipo. Y creemos que esto tiene unos nombres. Aparte de mala política, tiene unos nombres concretos, y son nombres muy importantes en este archipiélago canario. En el año 2002, 40 empresarios, a propuesta del Gobierno de Canarias y animados por el Gobierno de Canarias, montaron Regional Canaria de Energía Sociedad Limitada, que conformó parte del accionariado de Gascan, la empresa gasificadora regional de Canarias. ¿Quiénes eran esas personas? Pues estamos hablando de José Fernando Rodríguez de Acero, Juan Miguel San Juan, Antonio Plasencia, Ignacio González, Pedro Luis Coviella o Juan Fuentes Tavares. Bueno, son nombres conocidos, familiares, los hemos nombrado aquí en multitud de ocasiones donde hemos hablado de esa mezcla de política y empresa que algunos partidos políticos parecen defender en su acción. Pero no solamente se quedan en nombres, digamos, locales de este archipiélago. También estamos hablando que, por ejemplo, Gascan vendió a Enagas en el año 2011 parte de sus participaciones. ¿Quién era el representante del consejero delegado de esa empresa Enagas, esa multinacional? Pues resulta que es el señor Marcelino Oreja Arburúa, que es o fue eurodiputado del Partido Popular. ¿Y quiénes más están detrás de las empresas eléctricas que están haciendo el gran negocio con esa diferencia de precios, con esa importación energética que hace el archipiélago canario multimillonaria para poder seguir manteniendo un modelo basado en las energías fósiles? Pues estamos hablando del señor Felipe González, Aznar, Antonio Marín, Pedro Solves, Aceves. Bueno, hay un montón de gente muy conocida, hasta un primo hermano del jefe del Estado, el anterior jefe del Estado, no me refiero a Franco, me refiero a Juan Carlos I, que también estaba en una de esas direcciones de las grandes empresas eléctricas que hacen negocio, un enorme negocio, con la defensa de las energías fósiles y con mantener ese sistema. Los canarios y canarias, lo decía antes, podíamos, aplicando ese plan energético de Canarias, podíamos haber ahorrado 300 millones de euros. No se puso en marcha. Estamos en una posición lamentable dentro de lo que es el conjunto del Estado con respecto a la producción de energías renovables, y además vamos en dirección contraria a lo que marcan otras administraciones. Un ayuntamiento también como el de Ámsterdam, en Europa, ese ayuntamiento está con un plan ahora mismo para quitar las canalizaciones de gas en su término. Bueno, y nosotros vamos en dirección contraria. Es como el que en el siglo XX de repente se le ocurre la brillante idea de apostar por el vapor como mejor mecanismo para el movimiento de mercancías y de cosas. Pues aquí hay algunos que están apostando por algo que ya es pasado y no por el futuro, que son las energías renovables. Unas energías renovables que perfectamente podrían haber estado ya surtiendo buena parte de lo que es nuestro archipiélago, como se está demostrando en algunos espacios, como por ejemplo en La Palma, en El Hierro o en Gran Canaria. También, ¿qué coste está teniendo? Estamos hablando antes de los 300 millones, pero también estamos hablando de lo que ha sucedido con las obras del puerto de Granadilla o los 235 millones que se calcula la regasificadora. Espero que el espíritu anterior de lograr un acuerdo de consenso lo podamos alcanzar, y yo creo que es difícil en caso de la moción, el de la enmienda presentada por Ciudadanos, donde pide eliminar el punto 1, que es la base de la propia moción, pero me parece que sí podemos alcanzar, si les parece a los compañeros y compañeras del PSOE y Coalición Canaria, un acuerdo donde además les pido, si es posible, incorporar parte de los acuerdos que establecemos o que proponemos en esta moción que hoy defendemos aquí. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Doña Teresa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Voy a intentar ser breve, ya que todo el mundo se ha extendido tanto. Decir que nosotros estamos de acuerdo casi con la totalidad de la moción que se presenta. Hemos sido defensores, de hecho, una diputada de Ciudadanos es la que está llevando el tema de energías renovables, se ha reunido con todos los colectivos. Creo que además hemos llevado propuestas que los diputados de
de los partidos aquí presentes han defendido y han reconocido incluso medios de comunicación que están siendo buenas, y lo único que le hemos planteado al grupo proponente respecto al punto 1 no es porque nosotros sí queramos que se instalen las canalizaciones de gas natural, sino que nosotros, como ya hemos defendido en otras ocasiones y en otras instituciones, creemos que es necesario que se lleve a cabo una planificación energética integral del sistema eléctrico de Canarias para que se pueda garantizar así un sistema sostenible con el medio ambiente, seguro y competitivo. Por ello, lo que nosotros pensamos simplemente es que es importante que las decisiones se tomen, pero no de manera precipitada. De ahí a que nosotros, digamos, vamos a estudiar, y lo estamos proponiendo en otras instituciones, como es el Congreso de los Diputados, vamos a estudiar cuál es el modelo energético, vamos, por supuesto, a apostar por las energías renovables y vamos a defender ese modelo energético basado, como he dicho, en un sistema sostenible con el medio ambiente, seguro y competitivo. De ahí simplemente es lo que por lo que nosotros estamos proponiendo eliminar el punto 1, y además hemos propuesto que se añada un punto en el que se haga una inversión por parte del Ayuntamiento de La Laguna en eficiencia energética en los edificios públicos que sean propiedad del Ayuntamiento, que además va por la misma línea de una moción que ya presentamos el mes pasado, de que los edificios públicos cumplan con la normativa de eficiencia energética. Con lo cual nosotros vemos una pena que no puedan aceptar lo del punto 1, incluso estaríamos dispuestos a estudiar, sustituir el punto 1 por estudiar cuál es la planificación energética integral que se debe de llevar a cabo, pero no decir sin los documentos pertinentes y el estudio pertinente vamos a rechazarlo de golpe, simplemente vamos a crear un modelo eficiente. El resto de puntos, por supuesto que nosotros apostamos por las energías renovables, así lo hemos defendido en todo momento, lo que pasa es que creemos que están mezclando varios conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Santiago, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Yo he pedido la palabra para decir lo más brevemente que pueda lo siguiente. En primer lugar, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Y el punto número 1, que ha cuestionado la enmienda de Ciudadanos, lo entendemos nosotros, pero no somos los redactores de la moción, como un pronunciamiento del Ayuntamiento de La Laguna, digamos, de oposición a la puesta en marcha de toda esa infraestructura para la conducción gasística. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción por varias razones. La primera, porque esta discusión sobre el modelo energético de Canarias no acepto yo que esté en el punto 0. Y noto permanentemente la tendencia, tanto del Gobierno de Canarias como de algunos de los principales representantes de la oficialidad o del oficialismo, de huir hacia adelante en esta materia. Rubén Ascanio lo ha dicho con claridad. El plan energético de Canarias fue aprobado después de un amplísimo debate por el Parlamento de Canarias y fijaba el aprovechamiento de las importantes potencialidades que tiene nuestro archipiélago para que en 2015 el 30% del abastecimiento energético del archipiélago tuviera como fuente las energías renovables. Y esto ha sido un fracaso. Y en nuestro archipiélago constantemente de los fracasos se busca al enemigo externo, porque no se asume nunca un principio esencial en la democracia, y que hemos estado hablando de democracia, que es el principio de asumir la responsabilidad política. Es como si los gobernantes, que siempre son los mismos, hubieran estado en un permanente inicio de su gestión. Creo que Canarias necesita un modelo lo más diversificado posible. Creo que la diversificación es algo muy relacionado con la soberanía energética, con la no dependencia en exclusiva de determinadas fuentes de abastecimiento energético. Y esto me parece clave. La soberanía energética, la alimenticia, digamos, debe ser una aspiración de los pueblos. Yo no soy independentista, pero porque no creo que un Estado independiente sea sinónimo de más soberanía, pero sí creo que este pueblo, como cualquier otra comunidad humana, territorial, con conciencia de serlo, tiene que intentar en la medida de lo posible un máximo margen de soberanía. Y en este tema energético hay un factor muy importante en esta materia. He vivido
no soy en absoluto experto en estas cosas, pero he vivido algunas de las vicisitudes que han dificultado que se lograra, o al menos se aproximara al objetivo fijado por el Plan Energético de Canarias. Yo vi el fiasco y la corrupción que se tejieron alrededor del llamado concurso eólico. Fue una corrupción gestada en el ámbito del Partido Popular, pero denunciada por un distinguido militante del Partido Popular, para que veamos que en todos lados cuecen habas y que en todos lados hay gente que se corrompe y gente que defiende la legalidad y, en este caso, el interés público. Lo viví en vivo y en directo con un simulacro de comisión de investigación parlamentaria a la que Coalición Canaria se sumó en su día en el Parlamento bajo la presión de José Manuel Soria, al que a él y a su entorno todos los indicios judiciales apuntaban como el epicentro de aquel asunto de corrupción, el caso eólico. He oído muchas veces, y me parece convincente el argumento, de que si Canarias hace una apuesta por la creación de la infraestructura para la distribución del gas, se van a distraer en ese esfuerzo inversor recursos que no se aplicarán, porque los recursos son limitados al crecimiento de nuestra producción de energías renovables, basada en energías renovables. Por eso me han parecido muy juiciosas las explicaciones que dio, porque se trató de una explicación, el interviniente don Agustín González Martín. Creo que ese tipo de intervenciones realmente enriquecen el debate del Pleno y los conocimientos de quienes en definitiva vamos a tener que tomar decisiones, aunque sea en este caso de carácter meramente político, en nombre de la ciudadanía de La Laguna. Y finalmente, señor alcalde, quería también comentar una cosa. Yo estoy cansado, créanme, estoy cansado de personajes que en muchos aspectos son meritorios, han sacado adelante empresas, deben influir en la cosa pública, porque es normal, pero como todo en la vida es cuestión de límites. Personajes que se pasan el día pontificando sobre las excelencias de la libre competencia, la economía de mercado, pero luego están apuntados a todos los negocios que se ponen en marcha al socaire del poder, jugando con la posición de ventaja que es la de ser socio preferente del poder. Hoy se han dado algunos nombres aquí y no hay nada más que mirar un poco en los grandes espacios, escenarios de la economía canaria para ver siempre los mismos nombres. Los nombres que han ejercido una influencia absoluta sobre los sucesivos gobiernos de las instituciones canarias durante demasiados años y que están llegando al cénit de su influencia en la tramitación del proyecto de ley del suelo y que se han permitido muy recientemente calificar de paseillo parlamentario la tramitación en el Parlamento de Canarias, representación de la ciudadanía del archipiélago, probablemente el proyecto de ley más relevante que se ha tramitado en el Parlamento de Canarias durante muchas legislaturas. En consecuencia, nuestra posición es favorable a esta moción en las claves y en los entendimientos que yo he intentado argumentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mónica Martín, tiene usted la palabra. Gracias. A ver, comienzo la intervención de este grupo municipal manifestándonos una vez más de forma clara y rotunda que para este grupo municipal es prioritario el impulso de las energías renovables en la Comunidad Autónoma de Canarias y por extensión en todo el territorio nacional. Lo hemos dicho una y mil veces y mantenemos esa afirmación en el día de hoy. Ante la moción presentada por el Grupo Municipal Unidad Se Puede, pues una vez más intentamos traer el debate al ámbito municipal lo máximo posible, aunque ya lo hemos hecho en otras ocasiones y en esta también lo hacemos. Creemos que es necesario instar a otras administraciones a que se impliquen, ya que no lo hacen, en la apuesta por las renovables. Hemos aprovechado la propuesta que ellos hacen y que han mezclado desde nuestro punto de vista en los acuerdos varios temas, no solo centrándose en la canalización de gas en nuestro municipio, pues nosotros también hemos aprovechado para un poco traer el debate al término municipal en la medida de lo posible y para simplificar los acuerdos. Eso con el ánimo, que creo que vuelve a contagiar hasta el salón de pleno, pues ya se lo he oído a algunos portavoces,
Y yo también se los pido de intentar, porque para nosotros este es un tema primordial, el intentar sacar un acuerdo por unanimidad, si es posible, con el consenso de todos los portavoces y cuenten de antemano ya con nuestra predisposición. ¿El por qué presentamos la enmienda? Pues por varios temas que me he permitido, no lo suelo hacer, de apuntar aquí para leerlos y que no se me escape ninguno. Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento de Adagura no es quien en primera instancia autoriza la instalación de redes de suministro de gas, ya que compete a otras administraciones supramunicipales. En todo caso, el Ayuntamiento pues, podría, con algunas tretas administrativas, pues imposibilitar las obras de canalización, pero eso sería, creo que estaríamos cometiendo un acto bueno, al margen de la legalidad y no creo que fuera lo correcto administrativamente por parte de este ayuntamiento. El nuevo plan general que estamos redactando ya tiene que contemplar cualquier normativa de rango superior a la hora de establecer y autorizar las posibles instalaciones de energías renovables en nuestro municipio. La tarificación energética es una competencia del Ministerio de Industria. Los mapas de radiación solar corresponden a otras administraciones como el Ministerio de Industria a través del IDEA y en su caso la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. La regulación de las viviendas bioclimáticas corresponde a las normas básicas de edificación aprobadas a nivel nacional y en su caso trasladadas a la normativa regional a nivel del Gobierno de Canarias. Voy dando estos aspectos en concordancia con los aspectos que planteaban Unidas Se Puede en su moción. Otro de los temas, ya existen a nivel de las islas instituciones que investigan y fomentan el desarrollo de las energías renovables, como es el caso del ITER, que por cierto ha estado a punto de desaparecer por falta de financiación, por lo que entendemos que no tiene sentido, y menos en el ámbito municipal, crear nuevas instituciones públicas que este ayuntamiento no podría financiar, no podría mantener, y sin embargo lo que queremos es que reforzar a las instituciones que ya existen y subvencionarlas adecuadamente. Por último, respecto al apoyo a cooperativas de comercialización de energías renovables, como ya les he comunicado al grupo Unidas Se Puede, que en nuestros contactos que solemos tener a veces, pues me habían hecho la consulta, ya hemos intentado desde servicios municipales contratar el suministro eléctrico del ayuntamiento de esa forma, desde Presidencia y Planificación, pero la respuesta es que en la actualidad no tienen capacidad para suministrar tanto volumen de energía y seguimos en contacto con ellos de cara al futuro para poder cerrar ese aspecto que para nosotros también pues, sería prioritario en esta corporación. Por estos temas que he intentado resumir y no dar la lata más allá de lo que la damos ya a las personas que están sentadas en este salón de pleno escuchándonos, es por lo que hemos preparado esa enmienda de sustitución para intentar cerrar un acuerdo de consenso entre todos los grupos políticos, por intentar centrar en el ámbito municipal lo máximo posible el tema objeto de debate y sobre todo para apostar una vez más, ya que no lo hacen otras administraciones. Yo estoy cansada de oír hablar de las renovables a todo el mundo. Hay muchas personas sentadas en este salón de pleno, concejales, que han estado en otras administraciones y que, bueno, podrían haber hecho algo. Nosotros como ayuntamiento, pues creo que hemos iniciado el camino modestamente, porque el ámbito competencial y el presupuesto es escaso, pero bueno, a modo de ejemplo, de cara a la ciudadanía, porque se nos llena la boca a todos de hablar de renovables, pero ninguna administración hace nada, pues este ayuntamiento tímidamente ha comenzado a trabajar en las renovables en este municipio, como ustedes habrán podido conocer, pues ya en las instalaciones municipales hemos adecuado la instalación de placas solares y seguiremos trabajando en ello. No todo es tuitear en esta vida ni hacer brindis al sol. Si modestamente podemos contribuir desde una corporación local, lo haremos, pero creemos que son otras instancias superiores las que se tienen que poner a trabajar en este tema y dejar de hablar de renovables sin apostar verdaderamente por ellas. Gracias. Muchas gracias, doña Mónica. Al segundo turno, vale. Si quieres, sobre la propuesta, digo, por intentar buscar el consenso también, ¿no? Que hay una enmienda de sustitución que estoy entendiendo que podría añadirse en el punto primero, una propuesta de Ciudadanos que es
solicitar al Gobierno canario que estudie la forma de un texto así parecido a ese, y después sobre el resto de los puntos, no sé si con eso haces más. Rubén, para terminar el primer turno. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con Mónica, no todo es tuitear, y por eso nuevamente, como desde el principio de este mandato, le ofrecemos gobernar para la mayoría, gobernar para la gente que no tiene nada que ver con los señores que mencioné anteriormente y que son los promotores del gas en Tenerife. Se lo propongo una y mil veces. Vamos a gobernar para las energías renovables de verdad. Y no probablemente con quienes han precisamente bloqueado a toda costa para mantener el negocio de algunos las energías renovables en este archipiélago. Encantadísimo de, además de tuitear, gobernar conjuntamente, sin ningún problema. El gobierno de progreso es posible en La Laguna y ese gobierno de progreso indiscutiblemente tiene que estar unido al desarrollo de las energías renovables y al rechazo frontal al gas. ¿Por qué? Porque cada euro que se invierte en el gas es un euro menos que se está invirtiendo en el desarrollo de las energías renovables. Dicho y repetido una y mil veces. Hasta gente en las antípodas de nuestra ideología, como el gobernador de Hawái hace ya un par de años decía: yo no voy a gastar ni un dólar, ni mi tiempo en algo que es cosa del pasado, como es el gas. ¿Y él qué apuesta? Pues en algo en lo que ellos y nosotros somos ricos, en la posibilidad de las energías renovables. Hablaba un informe del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía sobre el potencial geotérmico de Canarias. Hace 40 años decía que solo con geotermia se podría abastecer el 30% de las necesidades energéticas del archipiélago. Hace 40 años. ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias en estos 40 años? Cero, nada, absolutamente nada. Aparte de brindis al sol, aparte de declaraciones, y son los mismos que cogobiernan el Ayuntamiento Lagunero, son los mismos que gobiernan el archipiélago canario desde hace tanto tiempo, con esos padrinos que sí están muy interesados en que que las energías renovables no se desarrollen en absoluto. Creo, de verdad, a lo mejor peco de iluso, pero yo creo que es posible intentar conseguir una fusión de las enmiendas, si hay esa buena voluntad de la que se dice, aparte de otras cosas que podemos hacer, como he dicho anteriormente, vamos a intentar fusionar esas enmiendas. Me parece que, y propongo que en el punto 1 de la enmienda de sustitución de Coalición Canaria-PSOE, solicitar al Gobierno de Canarias que en la medida de lo posible, eliminen lo de la medida de lo posible, solicitar al Gobierno de Canarias que no autorice la instalación de canalizaciones de gas urbano en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, es una declaración política clara, porque en la medida de lo posible me parece a mí que es más de lo mismo, y a partir de ahí, por supuesto, el punto 2, el punto 3, sin ningún problema, y creo que también corresponde al Ayuntamiento realizar y potenciar esos mapas de radiación solar y mapas eólicos que ya lo han hecho otros ayuntamientos, como el de Arrecife, recientemente en su plan general, o lo ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando hizo todo un programa muy interesante sobre el tema del viento en su término municipal y el desarrollo de centrales eólicas de media potencia, o pequeña potencia también, por supuesto. Por supuesto, yo creo que poner en marcha estudios necesarios para que la laguna desarrolle al máximo su potencial de renovable es básicamente el mismo espíritu que el anterior. Establecer en el nuevo plan general los espacios adecuados para la instalación de fuentes de energía renovables, ya sea eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar o undumotriz. Eso me parece que también es una voluntad que se puede plasmar perfectamente, como ya están haciendo otros ayuntamientos. Mantener y potenciar la instalación de huertos solares, eso ya se está haciendo, lo incorporamos, creo que en el punto 3 está incorporado en la enmienda que nos presenta Coalición Canaria y Partido Socialista. Favorecer mediante fórmulas de ahorro en tasas o subvención la instalación de métodos de energía verde en las viviendas privadas del municipio. Eso se está haciendo ya en el Ayuntamiento de La Laguna, pero se puede mejorar todavía mucho más. Por ejemplo, el desarrollo de esas centrales eólicas de pequeña potencia y de baja potencia, que es viable desarrollar en muchas viviendas del municipio de La Laguna, promover estrategias bioclimáticas, tanto en edificios de nueva planta como en rehabilitación urbana. Dice, no tenemos competencias para ello, tampoco las tenemos en sanidad, tampoco las tenemos en educación, y sin embargo hacemos campañas que promueven iniciativas concretas, o en universidades, y hacemos campañas concretas de apoyo y de refuerzo
de ciertas medidas, como por ejemplo las estrategias bioclimáticas, para que las nuevas construcciones o las que se vayan haciendo a medida que se vayan renovando las antiguas, puedan contar con estos elementos que son fundamentales también para aprovechar al máximo la energía. Y después, por supuesto, apoyar y fomentar la investigación en este ámbito, así como la creación de entes públicos y privados. El Ayuntamiento de La Laguna apoyaría ese tipo de medidas. Se puede apoyar de mil maneras, con campañas, facilitando los trámites, a través de cursos, a través de reducción de tasas. Hay mil formas de apoyar este tipo de creación y no significa que el Ayuntamiento cree esas empresas como es lógico. Tenemos una oportunidad, está claro, llevamos desde el agosto del año pasado con el anuncio de que una serie de municipios del archipiélago iban a contar con estas canalizaciones de gas. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna en este tiempo? ¿Qué ha hecho en el último año el Ayuntamiento de La Laguna para oponerse claramente a estas canalizaciones de gas? Yo sé lo que han hecho otras instituciones, pero realmente no tengo para nada claro lo que ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna a este respecto. Y mira que tuitea mucho la cuenta del Ayuntamiento de La Laguna y también comparte muchas notas de prensa, pero no me queda del todo claro qué ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna en este tiempo. Me alegra, de verdad, y espero que sea la voluntad transgresora de los compañeros y compañeras de Coalición Canaria con respecto a las políticas de sus compañeros del Gobierno de Canarias y la voluntad del Partido Socialista, que sea esa voluntad, nuevamente digo, de oponerse al gas. Pero vamos a intentar hacerlo lo más claro posible. Disposición plena, si quieren en un momentito nos ponemos, intentamos llegar a un acuerdo de consenso y lo sacamos por unanimidad. Muchas gracias. Yo plantearía, porque son muchos puntos, y no solamente es el punto primero, que había anunciado la posibilidad de hacer un estudio para ver la viabilidad de la canalización o la puesta a disposición o la instalación del gas en el municipio de La Laguna, sino que se plantean más puntos. Si es posible, como terminado el proceso de intervenciones, de mociones en las que hay intervención pública, hacemos un receso, dejamos esto como está, si no les parece mal. En el receso planteamos cuál es la solución y la redacción y pasamos. Bueno, la propuesta sería... Vamos sentándonos, por favor. Hombre, yo me imagino que con lo que hay votamos y hay unanimidad, ¿no? Bueno, a ver, la propuesta que plantean... Está Rubén. Ahí. Del punto 14... Está ahí. Lo que se está planteando es el siguiente contenido. Refresco la decisión. Se había planteado en el punto 14 la puesta en común de los portavoces de cada uno de los partidos políticos para intentar consensuar una propuesta que lo que me trasladan es lo siguiente. En primer lugar, solicitar al Gobierno de Canarias que estudie de forma pormenorizada la no instalación de canalizaciones de gas urbano en el municipio de San Cristóbal de la Laguna con el fin de llevar a cabo una planificación energética integral del sistema energético en Canarias. 2. Instar a un compromiso serio y responsable de las administraciones estatal, autonómica e insular para impulsar las energías renovables en nuestro territorio. 3. Reiterar el compromiso de esta corporación con el impulso de las energías renovables dentro de nuestro marco y capacidad de actuación, continuar potenciando el uso de energías renovables en nuestro municipio, así como continuar promoviendo y apoyando cualquier otra iniciativa a nivel municipal para el fomento del ahorro, la energía energética y las energías limpias. 4. Estudiar el establecimiento en el nuevo PGO de los espacios adecuados para la instalación de fuentes de energía renovable. 5. Seguir fortaleciendo la instalación de estos métodos de energía verde en las viviendas privadas y públicas de La Laguna. 6. Potenciar el uso de mapas de radiación solar y mapas eólicos, así como su posible inclusión en el nuevo PGO. 7. Promover el desarrollo de estrategias bioclimáticas tanto en los edificios de nueva construcción, aquí pone construcción, de nueva construcción como en la rehabilitación urbana, de nueva planta, de nueva planta como en la rehabilitación urbana. Y 8. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento Lagunero al desarrollo
técnicos y tecnológicos y de pymes y entidades y cooperativas vinculadas con las energías renovables. ¿De acuerdo? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad.